El rol de la empresa privada. ¿Cuál es el rol del private sector in the Boston Public School? How do you want to involve the private sector in the Boston Public School? Perdón, en inglés. Okay. We need to reinvent what high school education should look like. Necesitamos reinventar lo que el high school es. Our high schools need to look more like the businesses and the colleges that we are preparing our kids to enter. Nuestro high school deben parecerse ya a lo que va a ser el trabajo de estos muchachos cuando pasen a las universidades y a sus profesiones. There is an opportunity right now because the mayor is leading a huge effort to transform our high schools. Hay una gran oportunidad porque el alcalde Marty Walsh está en un proyecto para transformar los high schools. And the Boston Public Schools is going to be a partner in that process. Y el sistema de escuelas públicas de Boston va a ser un aliado en este proceso. As well as many of the local businesses and other private sectors. Así como muchos negocios locales y en general el sector privado. I'm personally very excited about the innovación in las escuelas públicas de Boston. Okay, está muy emocionado con lo que está viendo en las escuelas públicas de Boston. Let's go to the English teaching in the Boston Public Schools. Okay. Any idea, any new initiatives that you're bringing to the system? Because there have been some issues of you have a big chunk of the population of students, immigrants, some of them with recently coming to the country with a family that don't speak English, and their hope is that they will learn English in the schools. And there have been some critics of not being successful in that regard. So I would say a few things there. I would say we have to improve the explicit English academic instruction we provide all students, especially English learners. Okay, hay que mejorar el sistema de enseñanza del inglés. ¿Vienen cambios en el programa? I think it's actually improving the programs. We don't have to necessarily change all the programs. No necesariamente van a cambiar el programa de inglés, de aprendizaje en inglés, sino mejorarlo. I also think that we need to look at more programs where students, especially young students, are learning both languages together. Hay que ver de cerca esas escuelas donde estudiantes aprenden dos lenguajes al mismo tiempo. But this is going to require training and also recruitment of teachers that are able to do that. Pero va a hacer falta entrenar y contratar a personal que esté capacitado para ese tipo de enseñanza. Hay demasiadas expectativas en tu nuevo cargo. Y te lo explico, me dices si me entiendes bien lo que te voy a explicar. Muchísima de nuestra población había lost hope, había perdido la esperanza de que el sistema de escuelas iba a mejorar, ¿verdad? Pero tampoco hay otras opciones. Las personas de pocos recursos y sin documentos, que son muchas, la única opción que tienen de educar a sus hijos es las escuelas públicas, porque gracias a la maravilla de la libertad de este país, podemos tener a nuestros hijos sin documentos siendo educados en las escuelas públicas. Pero hay muchísimas expectativas, porque hacen falta cambios. Hacen falta muchos cambios para que nuestros hijos puedan llegar a universidades bien preparados, para que aprendan bien el inglés. Entonces, cuando llega Tommy Chang a la superintendencia de escuelas, y primero, muy felices, porque era alguien inmigrante, conoce lo que viven los inmigrantes, ¿correcto? Sí. Porque tú vienes de una familia inmigrante. Sí.
Entonces, es distinto cuando una persona no haya pasado por eso. Entonces, ya tú lo has pasado, nosotros, todos los que te ven en esta pantalla se sienten identificados con tu experiencia al llegar a este país y con tu familia. Pero también sabemos que es tanta la burocracia y esto es un monstruo de tantos años. Venimos de un alcalde que tenía casi 20 años en el poder, ¿no? Entonces, ¿cuán decidido está Tommy Chan a hacer cambios en el sistema de escuelas públicas de Boston? It's more a personal question. How committed you are because of the high expectations that a lot of people, especially the immigrant population, have in Boston. How committed you are to make changes? Because it's easy for a person of your position, with I mean, after all that you have worked to be where you are, and see such a huge bureaucratic system that has been in place for many, many, many years, how committed you are to make changes that will improve the quality of education for this audience that is watching you right now? Let me start by sharing what grounds me in my leadership. And I actually started my first day of school in America. Sí, nos quiere explicar, esto nos lo quiere responder con su propia historia. I was in PE class, and my PE teacher looked at me and said, "I need you to take off your jacket and put it on the ground." Estaba en su primer día de clase de educación física Sí. y el profesor le dijo, necesito que te quites la chaqueta y la pongas en el piso. I didn't understand English, so I didn't do anything. No entendió el inglés, no pudo hacer lo que le dijo el profesor. So he came right up to me and said, "I need you to take off your jacket and put it on the ground." El profesor se le puso cara a cara y le repitió, necesito que te quites la chaqueta y lo pongas en el piso. I didn't understand. No entendía. So he picked me up by my arm, lifted me up in the air, walked me across the playground and threw me in front of my first grade class. El profesor agarró al señor Chan, how old? 6 años. 6 años, por el brazo y lo tiró. Yeah, enfrente de mis clases. Enfrente de sus compañeros. Sí. My first grade teacher was Miss Helen Cowles. She taught me English. She embraced my love for arts and sciences. She made me a leader in class. Su profesora de arte, ¿cómo se llamaba? Art and science. Sí, la profesora Miss Cowles, Helen Cowles. Miss Helen Cowles fue la que le inculcó al señor Chan su amor por las artes. Y ciencias. Yes. No student in Boston will ever have that experience. That's what grounds what I do every single day. Ese tipo de experiencias, las dos experiencias, ¿no? Sí. Una mala y una buena. Sí. Una malísima y una excelente. Sí. Esas dos experiencias han hecho sus principios, ¿correcto? Sí. I believe that every single student has the ability to meet their potential. Yo creo que todo estudiante, cada uno de los estudiantes tiene que desarrollar su potencial. But they have to be given the opportunities. Pero tienen que tener la oportunidad. Hay que darles la oportunidad. Pero en Boston ahora, todos los estudiantes no tienen oportunidades por los programas más rigorosos. No todos los estudiantes de Boston tienen esa oportunidad. Sí. We have to provide better opportunities for every student, no matter their ability level or their linguistic diversity. We have to give them programs that are most rigorous. Hay que mejorar los programas, hacerlos más rigurosos para que se logre conseguir y desarrollar el potencial de cada uno de los estudiantes. But we will do this together as one community. Pero haremos esto juntos como una comunidad. Ahora, entiende, señor Chan, que el reto es
tan grande para usted personalmente? Porque dentro de la organización hay muy buenas intenciones, porque si no, no estuviéramos en una ciudad tan buena y tan There's maravillosa. a lot con of good escuelas. people. Muchísimas. Ahora, esa experiencia suya como inmigrante, como conocedor de un tercer... ¿Cuántos idiomas hablas en total? Uno muy bien, tres así, así. 4 idiomas. Eso es un ejemplo para tu organización, porque muchísimos de los que te están viendo no tienen un canal de comunicación con los líderes, porque no los entienden. O sea, una persona inmigrante que no tiene documentos, que llega a este país trabajando serio, que su único error es no tener los documentos, pocas personas que trabajan en el liderazgo de la ciudad lo entienden. Entonces, cuando pregunté how committed you are, es porque vas a tener obstáculos y barreras. ¿Cuán comprometido estás que vas a ir contra esas barreras? How committed you are to really make the people change, improve, because we are all aware of how good the people are. I mean, that's a proven take. It's how committed you are to make the people believe that there is a possibility to learn a third language, for example, at your age or at any age. So I'm 100% committed, and I will do it by helping every adult in this system learn. And you know how I will do that? In my meetings, I will use a little bit of Spanish. I will use a little bit of English. I will use English. When I am in a public setting, when I'm meeting with principals and teachers, I'm going to share with them my story. When I spend time with in the communities, they are going to see me in many communities, not just English-speaking communities. Ok, él va a dar el ejemplo en las reuniones con su comité y con diferentes comités en practicar otros idiomas, en compartir su experiencia personal, porque aunque a esa experiencia a muchos de ustedes les parece familiar, porque a muchos de nosotros nos ha pasado lo que él ha vivido, a muchas otras personas, especialmente la mayoría del liderazgo de esta ciudad, no han tenido esa experiencia. Y una cosa más. Cuando ¿cómo se dice? When you see me, when you see me on the streets, ¿cómo se dice? Cuando me vean en las calles. En las calles, come speak to me. Venga a mí y hablar español conmigo, por favor. ¿Utiliza las redes sociales? ¿Do you use social media? Sí, Twitter. Twitter, okay. Está en pantalla en la dirección de Twitter. We're going to put it on the screen, your Twitter address, so the people can reach At you. Supchang, SUPTCHANG. Tengo que terminar algunas preguntas de la gente. ¿Destinará más fondos, recursos, creación de programas, after school, contratación de maestros a la educación en especial para niños con autismo? After school programs? Yeah, after school program for special education. So I don't know what after school programs are available for students with special needs, specifically for students with special needs, but I would say that students with special needs should be in programs with all other children after school. They shouldn't be by themselves. So if you have a learning disability, doesn't mean that you shouldn't be spending time with general ed students. We can't segregate kids. El señor Chan, superintendente de escuelas, explica que tiene que familiarizarse un poco más con la after school, programas después de las escuelas, pero él considera, o su opinión, es que personas con necesidad de ayuda especial para aprendizaje deben ser parte del mismo programa con los otros niños y no ser segregados. Hay una pregunta que quería hacerle. Un televidente dijo que he wants a specific answer of your first year. What do you want to be your first year accomplishment? And be specific. I'm just reading what he wrote. Yes. Derek is his name, by the way. Derek, on July 15th, I am going to share my 100-day plan
with the public. El 15 de julio. Sí. El 15 de julio va a compartir con toda la audiencia y la comunidad su plan de 100 días. 2 semanas más. Espera, por favor. Bueno, señor Chan, se nos acaba el tiempo. Por eso quisiera dedicar los últimos 2 minutos que tenemos a hablar sobre la ciudad. Okay. ¿Qué le ha gustado de Boston? Me gusta deportes. Okay. So, ¿Eres fanático de los Dodgers? Sí. Pero yo visitaba Fenway 4 veces ahora. I want to spend time on the Charles River. I want to spend time walking around. Pero hay mucho trabajo que hacer este verano. So I will find my way out. Tiene una gran ventaja que es uno de los sitios más bonitos de oficinas públicas en la ciudad de Boston. Este edificio, que esperamos que nuestro productor Raúl tome algunas tomas del edificio, es uno de los más bonitos en la ciudad de Boston, ¿no? ¿Fue sorpresa para ti o usted sabía que iba a trabajar en este edificio tan bonito? One more. Did you know that you were going to work in this beautiful building? Oh, or no. was it a surprise for you? It was a surprise, actually. Okay. It was a very, very big surprise. Okay. It's a beautiful neighborhood, too. I'm very excited that our headquarters are in the middle of Dudley Square. Está muy emocionado de tener este edificio como sede de las escuelas públicas de Boston. ¿Algún mensaje final a nuestros televidentes, señor Chen? I would say I'm very excited to be in Boston. Estoy muy emocionado de estar en Boston. If you see me in el supermercado or in restaurantes, come and introduce yourself to me. Vengan y hablen. Habla español, como lo pudieron ver, chino, taiwanés. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo en Panorama, señor Chen. Thank you. Gracias por su ayuda. Seguimos en Panorama. Llegamos al final de Panorama. Todas las semanas a esta misma hora por este mismo canal. Quiero agradecer a nuestro nuevo anunciante Glad Family Dental, a las tiendas Campeón, donde se respira y se vive el fútbol en el 285 de la Broadway y en el Prudential Center, a Copa Airlines, la línea aérea de todos los latinos viajando desde Boston a más de 50 destinos en toda Latinoamérica, Leslie Ditrani, la abogada de inmigración de todos, el East Boston Neighborhood Health Center, un centro de salud en East Boston donde te sientes como en casa. Y hoy tenemos que agradecer en especial a este maravilloso sitio, en las escuelas públicas de Boston, la sede del Boston Public School en Roxbury. Hoy nos hospedó esta institución, ahora liderada por Tommy Chang, quienes pudieron tener el placer de compartir con nosotros aquí en Panorama. Gracias a Nixon, mi estilista, en la 59 de la Meridian Street en East Boston, que hace magia con este poco cabello que me queda. Los espero la próxima semana. Recuerden que mi equipo, este programa es traído a ustedes no solamente por mis anunciantes, sino también los que están detrás de cámara. Mari Carmen Pérez, asistente de producción. Gracias a ella tenemos los invitados en línea, el contenido que usted se merece escuchar y ver a través de Panorama. Y por supuesto el director de producción, Raúl Castro, el único comandante que no le hace daño a nadie detrás de las cámaras, en la edición del audio, del video, las luces, todo lo que ustedes ven en pantalla, gracias a este equipo maravilloso de Panorama. Y, por supuesto, el periódico favorito de los hispanos en Massachusetts, el periódico El Planeta, todos los viernes en la edición impresa y todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, a través de elplaneta.com. Nos vemos la próxima semana en Panorama.